La discriminación y la desigualdad racial y étnica es un problema que aflige a la sociedad peruana. Encuestas públicas reflejan que un 80% de los peruanos considera que existe discriminación constantemente. La construcción de un muro de 10 kilómetros entre una barriada exclusiva y una barriada popular es un símbolo inequívoco de esta discriminación. Por eso hemos venido a Lima para poner las cartas sobre la mesa al tema de la discriminación social. Es decir, la discriminación de alguna manera se ha expandido, ¿no? Y extendido a través de toda la ciudad, porque en realidad somos una ciudad llena de muros. Atención estatal claramente retardada para los pueblos indígenas. Y esto es especialmente fuerte en la Amazonía. Donde, parafraseando a Federica Balqui, el Estado llegó tarde, mal y nunca. Pero la gente vive la discriminación, digamos, cotidianamente. Y sabe que hay, digamos, asociaciones, digamos, simbólicas entre ciertas apariencias y ciertas imágenes, como estereotipos, digamos. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Cuéntame un poco, ¿hay racismo en el Perú? ¿Es posible que una sociedad como la peruana pueda decir que hay una constante discriminación en la calle? Digamos que un concepto que muchas veces se ha escuchado de que el Perú no es un país, digamos, racista, en el sentido de que hay un sistema oficial de discriminación como fue la parte de Sudáfrica. Pero sí es un país con un fuerte prejuicio, ¿no? Racial, en donde efectivamente tu origen, tu raza, ¿no? De alguna manera, consciente, inconscientemente, oficial o extraoficialmente, implica, digamos, restricciones, barreras que tienes que enfrentar, y es justamente uno de los factores principales de la desigualdad, que luego se expresa en temas de derechos políticos, acceso a servicios sociales, oportunidades económicas, etcétera, ¿no? Yo creo que paradójicamente la población en general admite más la presencia de racismo que cierta intelectualidad. O sea, hay intelectuales que se oponen a pensar que el Perú es racista precisamente porque no hay un sistema, digamos, legalmente establecido de discriminación, ¿no? Pero la gente vive la discriminación, digamos, cotidianamente y sabe que hay, digamos, asociaciones, digamos, simbólicas entre ciertas apariencias y ciertas imágenes, como estereotipos, digamos, ¿no? Y además de eso hay tratos diferenciados, ¿no? Que la gente recibe de acuerdo a su apariencia física, ¿no? Y esto a todo nivel, ¿no? O sea, desde el trato que uno recibe en una institución privada o pública hasta el trato que uno recibe en la calle, ¿no? Sí, yo creo que es interesante. Yo diría que en los últimos años la sociedad está más dispuesta a expresar, a hablar sobre estos temas. Estos temas han existido siempre, pero de alguna manera había cierto tabú, ¿no? No se hablaba, era algo que se comentaba de manera muy discreta, pero yo, por lo menos en los últimos 10 años, sí he identificado un proceso donde hay una intención de expresarlo, y como bien ha dicho Juan Carlos, es algo que en las encuestas aparece, es algo que se expresa, ¿no? Ahora, como ha señalado Armando, esto porque es importante en un país como el Perú, porque tiene mucho que ver con la forma como se configura la desigualdad, ¿no? Y hay una desigualdad, un tipo de desigualdad, vamos a decirlo así, que tiene que ver con deudas históricas, con pueblos indígenas, población afrodescendiente, ¿no? Hay otra, digamos, rama para poder aproximarnos al tema que tiene que ver por ejemplo, las desigualdades que se pueden configurar en una ciudad como Lima, que puede ser muy moderna, ¿no? En muchos aspectos, pero en otros todavía sigue dándose estas microdiscriminaciones, ¿no? La experiencia cotidiana de la gente con los servicios públicos, cuando se presentan a un trabajo, por la forma como te ves, por el colegio de donde vienes, por el lugar donde vives. Bueno, es que precisamente en esos micro detalles que los que mencionaba, me encontré yo cuando vinimos al Perú con este tema del muro que se construyó entre las urbanizaciones de las Casaurinas y el barrio que está al lado, que si no me equivoco es el barrio de Pamplona, que se llama, ¿no? Pamplona Alta, sí. Claro. Primero, la simbología es obvia, ¿no? Cuando tú te encuentras que hay un muro y si logras tener una toma aérea ves que hay una absoluta diferencia entre una barriada que tiene piscinas, jardines y casas muy lujosas y del otro costado casas hechas de madera con gente que no tiene ningunos servicios públicos. ¿Esto cómo empezó? Primero que nada, ¿quién construyó este muro? Es que eso es lo interesante. Cuando tú ves la historia de este muro, en realidad es que lo construyeron
nadie y todos. La historia, hasta donde nosotros lo hemos investigado desde Oxfam, es que en los años 70, 80, uno de los colegios más, digamos, emblemáticos de la ciudad, un colegio de la clase alta tradicional, tenía temor de que sus terrenos fueran invadidos, ¿no?, por la gente que empezaba a llegar desde la sierra. Entonces ellos cercaron su terreno y comenzaron a construir el muro. Y luego, por un proceso que hasta ahora no se ha analizado a fondo, eso se fue extendiendo y actualmente el muro tiene 10 kilómetros de extensión aproximadamente. Pero y nadie sabe quién lo construyó, o sea, estaban poniendo ladrillos y nadie... Los vecinos, la municipalidad, etcétera, es un tira y afloja, en donde básicamente lo que tienen, bueno, es un terreno privado y si alguien quiere cercar su terreno privado, perfecto. Y si mi vecino también lo cerca, entonces comienza a extenderse y sencillamente te separa la ciudad. Pero y en su momento el gobierno, no sé, local o incluso el gobierno nacional no dijo nada, o sea, no era algo ilegal, ¿no? ¿Qué normativa existía para poder permitir esto? El muro empezó en el año 85 en el Colegio Inmaculada. Yo soy exalumno del colegio, por eso lo recuerdo bien. Y sí, efectivamente es un muro de 3 metros que separa, digamos, la parte rica del cerro de la parte pobre del cerro, ¿no? Yo creo que en otros países también hay mecanismos de exclusión, digamos, física, ¿no?, geográfica, de la gente que más tiene, de la gente que menos tiene. Sin embargo, yo quiero hacer notar que hay un muro que separa, pero que al mismo tiempo tiene que tener algún tipo de, digamos, hueco, digamos. O sea, hay gente que pasa. Es decir, los ricos necesitan también de la mano de obra de los pobres. Entonces, si uno mira el muro tiene lugares donde pueden pasar. Hay caminos, ¿no? Entonces, hay una digamos, separación y una distancia, pero al mismo tiempo una necesidad de utilizar la mano de obra, digamos, para guardianes, para jardineros, nanas, ¿no? Personal de limpieza de los barrios ricos, ¿no? Entonces no es un muro impenetrable, es un muro que tiene cierta porosidad. Claro, pero es que es más una cosa simbólica. En una época en donde todo el mundo ha criticado, por ejemplo, cuando Donald Trump saltó a decir que iba a construir un muro en la frontera con México, cuando se han tumbado muros históricos como el muro de Berlín hace ya más de casi 30 años, es el hecho de encontrar en América Latina la cosa simbólica, la estructura tal como cual, porque lo que tú mencionabas antes son también muros como invisibles, ¿no? Ves en Venezuela, en Colombia, en la Argentina, se ven estas diferencias, pero son muros invisibles, pero verlo físicamente causa un gran shock. No, sin duda, y bueno, esto es un asunto que, digamos, si bien es cierto se conocía su existencia ya cuando tiene atención mediática, es donde se, digamos, va suscitando un debate. Yo creo que algo también que habría que introducir, ¿no?, en esta discusión es cómo, digamos, en contextos donde crece la desconfianza, a eso tú le sumas lo que hemos venido conversando, ¿no? Estas distancias con el otro, por su apariencia, por su nivel socioeconómico, por su, digamos, origen sociocultural, ¿no? Una ciudad que ha crecido muy rápido, pero este tipo de reflexiones no la ha tenido de manera integral, de manera por lo menos pública. Creo que hemos empezado lentamente ese proceso. Yo creo que hay que reconocer ahí, digamos, el rol que han tenido, digamos, medios de comunicación de visibilizar esta imagen. El reto está cómo pasamos de la denuncia a la propuesta y a la reflexión integrada que repercuta, por ejemplo, en políticas municipales. Pero es que lo que ¿no? digo, que claro, que tomando la iniciativa de lo que me estabas diciendo, también yo veo que aquí en el Perú tampoco hay ninguna legislación o ninguna normativa que prevenga este tipo de situaciones. Es decir, en otros países, si hay comentarios racistas claves o muy claros, hay legislaciones que te pueden poner hasta preso, o sea, puedes tener multas, eso no existe acá, ¿no? Es como el tema sí de la legislación en contra, más o menos desde fines de los 90, hay legislación antirracista en el Perú, ¿no? ¿Pero se aplica? Que no se aplique y que sea difícil, además, probar de que un tipo de discriminación es causado por motivo racial, lo hace prácticamente inaplicable, ¿no? O sea, es complicado. Pero creo que lo que Norma está diciendo tiene que ver con que creo que somos una sociedad en donde las normas de convivencia no están muy claramente establecidas, ¿no? Entonces yo me puedo apropiar de lo público y un espacio que es público, digamos, lo puedo, digamos, cercar para mi propio beneficio, ¿no? Y eso tiene que ver con desconfianza, ¿no? Tiene que ver con esas percepciones de mirar al otro con temor. Somos una sociedad con altos índices de desconfianza, creo que de los más altos en América Latina también, ¿no? Entonces miramos al otro siempre pensando en que nos puede sacar ventaja o nos puede robar o nos puede amenazar, ¿no? Y claro, y las brechas históricas en el Perú son muy amplias también, ¿no? Entonces
creo que si uno junta todos esos factores de desconfianza, de brechas, con pocas normatividad respecto a los espacios públicos y a las convivencias, a las relaciones sociales, lo que tienes es que cada uno trata de defenderse a su manera, digamos, ¿no? Ciertamente el tema de la desconfianza es importante, que el muro no es solamente una expresión física, sino además una expresión mental, como que expresa todo esto de que no somos una ciudad integrada. Por ejemplo, cuando comenzó ese tema de la campaña respecto al tema del muro, era muy interesante ver cómo se construyó una falsa legitimidad. Es decir, del otro lado, las respuestas y las críticas frente a las denuncias al muro era, bueno, pero ¿qué quieres? ¿Que me roben? Es decir, no era que alguien te decía, bueno, y sí, yo soy racista y no quiero mezclarme, o yo soy rico y no quiero... sino era justamente el tema de tengo que protegerme, ¿no? Me van a robar, me van a invadir mi terreno. Entonces se genera esta falsa legitimidad que te justifica. Y el otro tema interesante es que es cierto, es algo que no solamente trasciende, digamos, a una imagen típica de, bueno, el blanco contra el cholo, contra el indígena, o el rico contra el pobre. Es decir, la discriminación de alguna manera se ha expandido, ¿no? Y extendido a través de toda la ciudad, porque en realidad somos una ciudad llena de muros. Es decir, uno visita no solamente las zonas afluentes, sino visita los conos, ¿no? Es decir, las zonas populares. Exacto. Y básicamente va a encontrar de que buena parte de las calles están cerradas y los argumentos van a ser muy similares a los de la gente que vive en los distritos más afluentes. Tengo que protegerme porque si no me invaden, si no porque me roban. Entonces, quizás esa es la gran tragedia de la sociedad peruana. Es decir, esta visión de la falsa legitimidad que me justifico de protegerme se ha expandido por todos los ámbitos, espectros de la sociedad, ¿no? Sí, me parece muy importante lo que acabas de decir, porque, digamos, no es un asunto de dicotomías tan fijas, ¿no? Entre, digamos, la clase alta, la clase, digamos, pobre, los blancos, los cholos, o sea, en realidad uno puede ver estas microdiscriminaciones y macrodiscriminaciones en diferentes sectores de la sociedad, incluso de gente que fenotípicamente puede ser muy parecida. Quizás, digamos, virando un poco el tema, ¿no? Saliendo del espacio, digamos, estrictamente urbano, en el tema indígena, digamos, hay ya, digamos, cuestiones muy establecidas, ¿no? Y las cifras son claras. O sea, si yo nazco indígena en el Perú, tengo cerca del doble de la probabilidad de ser pobre en este país. O sea, el porcentaje de pobreza, ahí corrígeme, Armando, que tú tienes las cifras al día, ¿no? Es casi el doble prácticamente, alrededor del 19% de pobres, digamos, de porcentaje de pobreza, si es que yo soy indígena, y se eleva hasta 36% si es que soy indígena. Entonces, eso está establecido, eso no es un tema de parecer, de opinión. Yo creo que es bien importante establecer eso porque a veces en estos temas también pues hay gente que está en desacuerdo y tiene el derecho a estar en desacuerdo y dice, no, pues son opiniones, son pareceres, ¿no? Hay temas donde seguramente sí, pero hay temas que están establecidos, ¿no? Y en el tema indígena, en el caso de la pobreza es muy clarito, ¿no? Y eso repercute en acceso a servicios, acceso a mercados laborales, ejercicio de derechos, ¿no? Porque con el tema indígena, por ejemplo, recuerdo yo una conversación que tuvimos en México sobre esto también. Y claro, las comunidades indígenas añadían y hablaban de, bueno, tienes que empezar por saber cuál es el concepto de riqueza que nosotros tenemos. Es decir, tú hablas de que a lo mejor el 35 o tenga el 35% o el doble de posibilidades de ser pobre, pero cabe la posibilidad que en el Perú el tema sea en que las clases indígenas a lo mejor su percepción de riqueza no es necesariamente la que el resto de la comunidad tenga. O piensas que es un problema que viene de afuera, es decir, a las clases indígenas se les bloquea o se bloquean ellas mismas. Ya, el tema es que ahí es cierto, efectivamente puede haber un elemento subjetivo, ¿no? Se ha hablado tanto, por ejemplo, del tema del buen vivir y que, bueno, finalmente los indígenas tienen una percepción de lo que es el bienestar que es muy diferente del que nosotros aplicamos. Y ciertamente hay un elemento de eso, porque cuando estábamos hablando del tema de la pobreza que se mencionaba, era pobreza monetaria, ¿no? Que tiene sus limitaciones. Pero más allá de eso, y lo digo como economista, creo que si bien la subjetividad es válida y valiosa y necesaria, también hay elementos objetivos relacionados al tema de las ventajas. Es decir, ya no hablemos de pobreza exactamente, es decir, no hablemos ya de pobreza monetaria, sino hablemos, por ejemplo, del acceso a las necesidades básicas insatisfechas, que es otra manera de medir la pobreza. Y ahí nuevamente tienes que los indígenas tienen menor acceso a agua, electricidad, servicios. Entonces, ¿cómo se concilia eso con el discurso del buen vivir, ¿no? Que tiene elementos valiosos, pero también quizá algunos elementos, ¿no? Que tienen todavía que articularse y armonizarse? De acuerdo, pero como tú mismo bien señalas, Juan Carlos, es decir, el tema de la desnutrición, mortalidad infantil, etcétera, o sea, son elementos, criterios para mí básicos y universales, y ahí ciertamente hay discriminación y desigualdad.
Sí, efectivamente, como tú bien señalas, ¿no? Dentro, digamos, esta dimensión del bienestar, ¿no? Hay una serie de elementos que van más allá de la medición, pues, del ingreso, de la canasta de consumo, que es lo que va a mirar normalmente las mediciones más, digamos, establecidas, ¿no? De la pobreza monetaria. O sea, y eso es cierto, pero yo creo que no debemos perder de vista que ha habido, digamos, tenemos en el Perú un proceso de atención estatal claramente retardada para los pueblos indígenas. Y esto es especialmente fuerte en la Amazonía, donde, parafraseando a Federica Balcli, el Estado llegó tarde, mal y nunca, ¿no? Y eso tú lo ves en diferentes servicios, en diferentes, digamos, situaciones, ¿no? Entonces, el asunto es, o sea, el Perú tiene una historia positiva que contar al mundo. Del 2005, que estábamos alrededor del 50%, ¿correcto? Por esa monetaria, aproximadamente. Ahora estamos alrededor del 22-23%. O sea, si tú ves la foto macro, el Perú tiene una historia positiva que contar al mundo en materia de pobreza monetaria. Pero si le ponemos la lupa, estas personas que siguen siendo pobres, ¿a dónde están? Y vamos a ver que hay básicamente una concentración muy fuerte de pobres rurales que van a estar en zonas andinas y van a estar en zonas amazónicas, ¿no? Entonces, y algunos que también se vienen a la capital, ¿no? Porque es que ese también es el tema, ¿no? Lima tiene una población que es casi el tercio de toda la población del Perú, siendo el Perú un país bastante grande. Sí. Tú hablabas de que no hay planificación, de que no se toman las medidas necesarias. Yo veo que Lima, por lo que he percibido acá, está creciendo, como tú lo mencionas, a un ritmo muy grande y no parece que hay una planificación muy clara, sobre todo en el tema de la vivienda. En estos barrios que estábamos hablando, que están al otro lado del muro, se ve claramente. Los barrios no tienen ningún tipo de servicio, ni de agua, ni de electricidad, principalmente porque es prácticamente geográficamente imposible subir agua a estos cerros. Entonces, ¿cómo es que el gobierno no actúa para prevenir que esta gente siga instalando casas allí? Se está empezando un trabajo en esa línea, ¿no? De hecho, el año pasado se anunciaba una política, y bueno, y esperemos que continúe, porque yo creo que ahí está como te decía, el doble reto que vamos a tener que luchar en el Perú, ¿no? Lo que es el reto de la pobreza rural y lo que es este reto de las vulnerabilidades urbanas que pueden estar en pobreza monetaria o no necesariamente. Ahora, yo insisto en el tema de pobreza porque yo creo que es una expresión, o si quieres tú, un elemento del cual podemos pensar la discriminación y podemos pensar este tema de racismo, pero claramente no el único, ¿no? Por cierto que, como ya estamos entrando en la recta final, también hay un nuevo estigma en este tema de la discriminación aquí en el Perú que salió muy recientemente, y es que Perú salió como el quinto del mundo y probablemente el primero en América Latina como el peor sitio para ser mujer. ¿Eso qué significa acá en el Perú? ¿Qué pasa con la mujer? Porque ya eso también entra dentro de este plano de la discriminación, ahora en este tramo de la violencia de género, el tema de igualdad con las mujeres. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ahí ciertamente hay toda una serie de categorías de desigualdad que no es que estén en compartimentos estancos, sino que en realidad se entrelazan, ¿no? Se interponen, unos sobre otra, y que además se refuerzan unas a las otras, ¿no? Es decir, la ruralidad, el tema indígena, la discriminación de la mujer, las discriminaciones y barreras que enfrentan los jóvenes, ¿no? Y los otros sectores vulnerables como los adultos mayores, todo eso se combina. Entonces, si eres mujer, indígena, en área rural, de determinada, de una edad vulnerable, joven mayor, es decir, se te acumularon, es decir, es una carga de barreras que te vienen por todos lados, contra lo cual es muy difícil pelear. Y un tema que es bien interesante señalar es que, efectivamente, se ha hablado de que en los últimos 10, 15 años el Perú fue no solamente un éxito en términos de crecimiento económico, sino también en términos de reducción, digamos, de la pobreza y de aparentemente algunas desigualdades, de mejora de acceso a servicios y otros. Pero eso es bien interesante, porque cuando uno lo analiza, lo que ve es lo que nosotros llamaríamos un fenómeno de lluvia. Cuando llueve, todo se moja. Lo mismo en el caso de las mujeres, es decir, hace 15 años una mujer ganaba aproximadamente 2/3 de la remuneración de un hombre. Hoy en día, evidentemente han incrementado las remuneraciones tanto para hombres y mujeres, pero la brecha sigue. Pero entonces, ¿por qué el Perú es el peor país de América Latina para ser mujer? Porque bueno, hay, digamos, temas muy fuertes que tienen que ver con violencia de género, acoso y, digamos, feminicidio, ¿no? Y basta concentrarse a ver noticieros en este país y uno básicamente lo que encuentra es eso con una frecuencia alarmante, ¿no?
Es una problemática que, si bien es cierto, hace ya mucho tiempo se viene trabajando desde el mundo de las ONGs, activistas. Yo diría que en años recientes es cuando ha llegado a tener un lugar por lo menos más visible, ¿no? en la agenda pública, pero aún así queda mucho por hacer. Hace poco una congresista que preside, ¿no? la Comisión de Mujer y Familia ha tenido declaraciones donde justifica la violencia contra la mujer. Entonces, lo pongo eso simplemente como un ejemplo de algo que puede estar instalado, ¿no? Si quieres tú, en el software, ¿no? De muchos peruanos, como un asunto que finalmente puede tener una clase de justificación. Pero yo creo que ahí también la buena noticia es que la sociedad, digamos, ha despertado. Normalmente, digamos, vemos cada vez más frecuentes reacciones, ¿no? Pero lo que yo siempre digo, o sea, cómo pasamos de la indignación momentánea, ¿no? a los procesos de cambio más consistentes, sistemáticos en el tiempo. Y en lo personal yo creo que mucha de esta cancha se va a jugar a dos niveles, ¿no? A nivel de la educación, lo que sucede en los colegios, lo que se enseña, lo que se transmite, y el otro lado a nivel de los medios de comunicación, ¿no? Porque este es un país donde igual, si es que tú, en vez de aprender el televisor a las 10 de la noche, lo prendes a las 6 de la tarde, vas a ver una serie de programas de televisión abierta donde pues se cosifica a la mujer, no se hipersexualiza, pero no son lamentablemente los únicos elementos. Están los temas en mercado laboral que ha señalado Armando, ¿no? Los temas a nivel de por ejemplo... Exactamente. Bueno, como ya estamos llegando al final, ¿qué podemos concluir para que los que nos están viendo más o menos tengan una esperanza de cómo se va a mover este tema? ¿Cuáles serían los pasos que ustedes tomarían puntualmente para tratar de alguna u otra manera paliar este tema discriminatorio del Perú? Tenemos 3 horas más para... a ver, me lanzo. Estoy de acuerdo con lo que se ha señalado y es importante indicar que los cambios en términos de mentalidad, de usos y costumbres de una sociedad, de una percepción, eso toma tiempo. Es decir, lo que ya, como tú bien señalabas, el software no cambia tan fácilmente. Entonces, eso se juega en dos niveles. Pero sí hay una necesidad y una obligación por parte de las políticas públicas y los hacedores de políticas de apostar justamente por el cambio. Y ahí tenemos este problema que lamentablemente dentro del sector de la clase política, si tenemos congresistas que justifican la violencia contra la mujer, realmente ahí hay problemas graves, ¿no? Y ciertamente elementos como la autorregulación, ¿no? en los medios de comunicación no están funcionando como deberían. Yo creo que necesitamos políticas mucho más fuertes que implican más recursos y además apostar a objetivos realistas en términos de mejorar el acceso de las mujeres a oportunidades, ¿no? Empoderarlas económicamente, reconocer elementos como el trabajo familiar no remunerado, porque en la lectura que nosotros hacemos no es la solución definitiva, pero es un elemento importante. Una mujer que tiene autonomía y empoderamiento económico probablemente también va a ser una mujer que va a tener mayor capacidad de defender sus derechos en términos de derechos legales, en términos de defenderse contra la violencia, etc. No, es decir, no es la panacea, pero sí todo está interrelacionado y ciertamente ahí las políticas públicas pueden hacer mucho, pero lamentablemente no se está haciendo. Conclusiones. Bueno, como decía hace un rato, creo que debemos actuar en los dos frentes, que es más el frente simbólico, ideológico, que es cambiar mentalidades, claro. Es muy complicado, pero creo que la lucha ya empezó, digamos, hay actores sociales que están señalando y creo que tratando de trascender la indignación, que creo que prende, pero es como efímera en el Perú, ¿no? Entonces, por ese lado y por otro lado está el asunto más material, la base material que de alguna manera permite y reproduce la desigualdad en el Perú, ¿no? Creo que trabajar en esos dos frentes es indispensable, ¿no? Sí, bueno, yo, digamos, si bien es cierto que persisten, digamos, retos muy importantes, yo tengo una lectura optimista, o sea, yo pienso que hay, de alguna manera, ciertos procesos de alerta que se han gatillado a nivel de la sociedad. Está justamente la oportunidad de la política pública, ¿no? En trascender, digamos, el poder hacer una ley que quede letra muerta, y cómo hacemos para que este tipo de, por ejemplo, rechazo a la violencia contra la mujer, rechazo a la discriminación por tu etnia, por tu condición social o lo que fuera, simplemente no sea aceptado, ¿no? Entonces yo creo que justamente así como hemos hablado de las microdiscriminaciones, ahora lo que tenemos que lograr es que la reacción en contra a estas prácticas no aceptables se den en lo cotidiano. Hay una buena experiencia. Hace algunos años, algunos municipios empezaron a sacar ordenanzas contra la discriminación, a propósito de casos emblemáticos, por ejemplo, discriminación en discotecas, cosas por ese estilo, ¿no? Y yo creo que
lograron generar un cambio a la larga porque la gente se da cuenta que en el espacio cotidiano se te iba de alguna manera a frenar si es que traías estas actitudes no aceptables. Yo creo que mucho de esto se juega a ese nivel de lo cotidiano, ¿no? No quiero minimizar la importancia de lo jurídico, de lo normativo, es fundamental, pero es un país donde muchas veces la ley es letra muerta. Entonces, en ese sentido, el apoyo que puede haber desde sociedad civil, desde medios de comunicación, visibilizando estas problemáticas es fundamental, porque eso tiene que llegar al software de la gente. Bueno, yo les agradezco un montón de verdad que hayan venido hoy a tomarse un café con nosotros de aquí en Cartas sobre la Mesa para discutir este tema complicado. Y a ustedes allá en casa, pues como ya han visto, nuestros invitados están todos más o menos conscientes que definitivamente lo que hay es que visibilizar este problema y hacer que las autoridades pues puedan traer una plataforma que permita a la denuncia y a lo mejor que los ciudadanos puedan sentirse de alguna manera apoyados a la hora de poder reclamar sus derechos. Yo los invito a un nuevo Cartas sobre la Mesa la próxima semana.